Estamos aquí otra vez en una de las entrevistas que hacemos desde Manfred, en el plató de Singular. Y hoy venimos a hablar con Bárbara, que es una persona que entró en Envap cuando eran 4 empleados, ahora son 120. Ha virado mucho su responsabilidad dentro de la compañía, comenzando en cuestiones técnicas puramente y ahora liderando equipos, con lo cual hemos llevado una vida muy paralela. Vamos a charlar de todo esto, de cultura de la empresa, de cómo ha evolucionado y cómo ella misma ha crecido dentro de la compañía. Y antes de que siga yo presentándote, cuéntanos tú misma quién eres y un poquito más de ti. Vale, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Bárbara, soy venezolana española. Estudié ingeniería en computación en Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar. Es importante para mí mencionarla porque bueno, fue mi casa durante mucho tiempo. Cuando terminé, comencé a trabajar en una empresa de Estados Unidos, pero por toda la situación de Venezuela y tal, dije, bueno, nada, vamos a emprender un nuevo viaje y me voy a España, donde también está mi familia y tal. Llegué aquí más o menos cerca en la parte del COVID, fue todo un poco caótico en ese momento, y en búsqueda, llegué a Embat y, como dices, empecé siendo la 4ª persona, ahora somos un montón, somos ya más de 120, estamos en Reino Unido, Alemania y evidentemente aquí en España. Y nada, he crecido con la empresa, he crecido yo como profesional, como dices tú, empecé desarrollando, picando código, como diríamos, y ya poco a poco mi camino me ha llevado a liderar equipos bueno, a liderar equipos, sí. Si echases la vista atrás y te sitúas, ¿hace cuánto entraste? ¿Hace cuántos años? 4 años. Hace 4. Nos vamos 4 años atrás y ahora ves desde esa etapa de hace 4 años, ¿ves cómo está ahora la empresa? ¿De qué te sientes orgullosa? ¿Cómo ves que ha cambiado? ¿O qué diferencias encuentras de 4 años acá? Bueno, si tengo que hablar del primer día que entré en Embat, siempre tengo que contar una anécdota que la cuento cada vez que cumplo años en Embat, que son 4, no se pueden cumplir más años porque es el tiempo que tiene Embat en general. Es que saben que en nuestro sector hablamos con un montón de palabras, ¿no? Tenemos muchas palabras para cada cosa. Entonces me llega un email del que era el CTO en ese momento y me dice: bueno, Bárbara, este es tu primer reto en Embat. Tienes que ingestar las TRX en el widget con el look and feel, con el nombre del proveedor, un nombre que nunca había escuchado. Y bueno, tú busca las dudas y mañana te reúnes con el proveedor. Y yo, la verdad es que mi primer reto es entender este email. Y ahí, cuando entendí un poco el email y digo, bueno, TRX, empecemos por TRX. Yo digo, pero TRX no es lo que se hace en el gimnasio. Yo le digo, ¿qué es TRX? Y me dice, ay, perdona, TRX son transacciones, son movimientos bancarios. A partir de ahí yo no supe que esa palabra la usaría 4 años después, todos los días de mi vida, siempre, ¿no? Siempre estamos hablando de TRX, de transacciones, del nombre del proveedor y todo esto. Entonces, al final, ¿qué me sorprende? Y viene muy unido a esto. En ese momento era así, vamos a conectar un nuevo proveedor, le digo a la chica nueva en la que apostamos, bueno, piensa tal y mañana ten preguntas para hacerle. Y ahora mismo los procesos se han estructurado muchísimo más, hay muchísimas más personas involucradas en la toma de decisión. O sea, ahora sí vamos a contratar un nuevo proveedor, no vamos a un día a otro, vamos a pensarlo, ¿no? Hay muchísimas más personas, nos preocupamos por la calidad, investigamos viabilidad, obviamente financiera, de técnica, support y todo lo que puedan ofrecer. Entonces, me sorprende mucho cómo hemos avanzado, que al final 4 años no es tanto, ¿no? Y hemos avanzado en que antes te mandaba un correo y vamos a intentar conseguirlo, y ahora no, ahora eso llevaría un proceso súper diferente, con muchísimo más mimo y cuidado. Entonces, la verdad es que diría, cómo han cambiado los procesos, cómo han cambiado la forma en la que llevamos algo de nuestra mente al software. Claro, nos hablas de transacciones, nos hablas de cosas concretas del negocio de Embat. Para quien no conozca Embat, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es el producto que desarrolláis o cuál es el núcleo de la empresa? Al final, Embat es una B2B que vendemos a compañías para que puedan gestionar toda su parte de tesorería, toda su contabilidad.
y todo lo relacionado con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis equipos son la parte de conectividad, yo llevo 2 equipos y conectamos con tu ERP, donde puedes tener todo tus operaciones, tus asientos contables, todo el tema contable, ¿no? Para luego presentar y te conectamos todos los bancos. Entonces, eso hace específicamente mis equipos. Entonces, esas 2 partes que hace que tú no tengas el tesorero o el contable de la compañía que nos contrate, no necesite ir banco a banco descargándose un Excel para ver cada movimiento bancario, con qué asiento contable lo uno con el ERP, sino que nosotros te conectamos todo aquí, no importa si el banco está donde esté, en cualquier parte del mundo. Nosotros te lo conectamos mediante, no me voy a hablar de tecnicismos, no, pero mediante un montón de medios y lo mismo con el ERP. Entonces, a partir de ahí nace muchas necesidades de clientes. Tenemos módulos de pago donde el cliente puede asociar sus remesas que tiene que pagar directamente con las cuentas que tiene conectadas, hacer el pago directamente desde allí. Toda la parte contable la hacemos, bueno, ahora ya sabemos que si no estás usando la inteligencia artificial tampoco estás aprovechando realmente la tecnología. Tenemos un equipo de inteligencia artificial que se encarga también de hacer match. Llegó esta transacción, tiene sentido con esta operación, yo te doy esta sugerencia contable. Y todas las cosas van pasando, la idea es que le hagas la tarea más fácil a los tesoreros, a los contables, a los financieros de las otras compañías. Entonces, por no decir como un detalle muy de ventas, porque bueno, chicos, soy de tecnología, no soy de ventas, pero al final es ese, el proceso es, y la idea es que las compañías que compren Embat consigan facilidad y lo que normalmente es tedioso se sigue haciendo en Excel para grandes compañías. Aquí te lo hacemos todo en una sola plataforma, friendly. Se cuida mucho la user experience porque normalmente ya sabemos que este tipo de herramientas suelen ser más antiguas, más lentas. Nosotros cuidamos muchísimo el performance y todo este tipo de cosas. Entonces, al final, la idea es que le hagamos más ameno el trabajo a todas las personas del departamento contable, de finanzas y de tesorería de las compañías. Qué guay. Volviendo un poco atrás, cuando empieza a crecer una empresa como la vuestra, que ha crecido mucho y rápido en estos 4 años, las primeras contrataciones o fundadores o primeras incorporaciones suelen ser fundamentales. Sí. ¿Lo habéis vivido de esa forma en Embat? Sí, sí. Lo hemos vivido un montón así. Como te decía antes, nosotros al principio todos estábamos en las dailies. O sea, todos, cuando digo todos, era marketing, ventas, todos íbamos a las dailies, como cualquiera tech, ¿no? Porque al principio era importante saber lo que estábamos haciendo todos, éramos tan poquitos, todos íbamos prácticamente a las demos cuando le estábamos intentando vender a clientes. Entonces, al final pudimos empaparnos mucho de los procesos, ¿no? De los procesos, todos formábamos parte del equipo de implementación. Entonces, ha sido importante que las primeras personas que estuvimos allí, conociésemos las implicaciones, la dificultad que tenía también, porque a veces no valoramos el trabajo del otro. Pensamos que, bueno, yo hago esto y lo que hace el otro, ¿qué será? No, aquí todos nos sudamos el trabajo de todos al principio y eso hizo que hubiese mucha empatía también con el otro, mucho trabajo en equipo, se fomentó. Entonces, al final, fue muy importante y yo creo que tuvimos mucha suerte porque las primeras personas que entraron en Embat han marcado el camino. Sí. Pero ese camino hay que darle continuidad. Y esas personas que han creado una compañía con unos valores, una cultura, a la hora de crecer, puede que se diluya o puede que se conserve, dependiendo de cómo se hagan las cosas. Ya. ¿Lo habéis sufrido? ¿Ese crecimiento tan grande ha diluido esa cultura inicial o la habéis podido mantener? Yo creo que la hemos mantenido diferente. No es igual, obviamente. Al principio, la primerísima cena de Navidad éramos 5 personas, esa no cuenta, pero la siguiente, como antes de la cena, nos fuimos a casa de uno de los fundadores a tomarnos algo, a estar allí, a picotear. Cabíamos en la sala. He de decir, lo siento Tony, pero el salón era pequeño, entonces, y entrábamos todos, toda la compañía, entrábamos ahí. Ahora mismo no entramos, ¿no? Entonces, claro, ahí, como te digo, ha cambiado, no puede ser igual porque antes planificábamos y decíamos, bueno, nos vamos al teatro, que íbamos, ¿vale? ¿Sabes? O sea, era muy sencillo, ahora 120 personas, pues para gestionar esto es mucho más complejo. Sin embargo,
lo tocaremos seguramente más adelante, pero en el tema de la contratación nos fijamos mucho en las actitudes de la persona, en que encaje con la cultura, ¿sabes? Entonces, como hemos cuidado de eso también con mucho detalle, o lo hemos intentado, hay veces que tampoco puedes detectarlo tanto en el proceso de reclutamiento, pero lo hemos intentado. Yo creo que se mantiene mucho, que la gente tiene la misma ambición, los valores de la compañía son humildad, trabajo en equipo y ambición. Intentamos darnos cuenta en los procesos de selección si esas tres cosas están. Y una cosa muy importante también es ver si esa persona tú trabajarías con ella y tal. Entonces, como hemos cuidado eso, yo creo que se ha mantenido y ha sido, yo te diría, a mí personalmente me ha costado porque al principio, claro, era todo más fácil, era todo más accesible. Y ahora no, como te digo, ahora hay 1000 procesos. Entonces hay veces que hasta yo misma digo, "Uf, echo de menos un poco la rapidez, ¿no? Pero eso implica crecer y eso implica que las cosas ahora tengan otro sentido porque ya somos más grandes. Entonces yo creo que sí que lo hemos mantenido. Es una tarea difícil, ¿eh? También digo. O sea, es lo que te iba a decir justo, que el crecer, antes lo hablábamos, es súper bonito, Mm, pero es muy complicado. sí. Y es, en ocasiones, bueno, hay que tomar decisiones difíciles, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué decisiones habéis tenido que tomar en este crecimiento tan alocado para que todo prevalezca y continúe por el camino que queréis? Sobre todo, yo te digo que una de las cosas que más nos enfocamos, y yo personalmente, es el compromiso de las personas que tengamos hacia la empresa. Porque decimos, vale, somos no sé, 120 personas, pero es que todo el mundo es importante, todo el mundo es una pieza, o sea, aquí todo el mundo tiene muchísimo trabajo, entonces si tú sientes y ves el compromiso que tienen las personas, yo creo que eso es fundamental. Y, y las decisiones las máximas, es decir, si no encajas a nivel cultural, puedes ser muy genio, pero hay más cosas, ¿no? Que nos hacen venir a trabajar y nos hacen tener compromiso, nos hacen querer estar aquí, nos hacen querer que la empresa salga adelante. Necesitas trabajar con gente que quiera, que esté arrimando el hombro igual que tú, ¿no? Entonces, es importante que sintamos que todos vamos en la misma dirección, porque lo típico, una manzana podrida puede, ¿sabes? Entonces, al final, las decisiones más importantes que yo te diría es siempre los valores, que la persona esté cumpliendo los valores, eso es indispensable, porque con ambición y con trabajo en equipo se consiguen muchas cosas. Claro, el compromiso o la dedicación es uno de esos valores que comentas, pero seguramente que tengáis alguna otra línea roja que vosotros veáis que cuando se sobrepasa no va a encajar la persona o no va a encajar el comportamiento. ¿Hay algún otro? Sí, sí, bueno, habría miles, yo creo que muchos, los típicos de sentido común. Hay personas que pueden tener mucho ego, nos ha pasado en alguna ocasión, y que, pero es que va muy alineado todo, ¿no? Eso no es trabajo en equipo, cuando tú, no, pues no fue mi culpa, fue la culpa de no sé quién. O sea, una persona que constantemente no acepta sus errores, eh, o que, no, pues bueno, yo lo hago bien, pero yo lo hago bien solo. Y, y ya cuando marcas ese punto, dices, "Buah". Porque errores los cometemos todos. O sea, yo no te voy a decir, no, la línea roja es que borres base de datos. Alguien ha borrado la base de datos alguna vez. Y esa persona sigue ahí. Y es de los mejores, ¿eh? Entonces, al final, no es que cometas errores, es cómo te enfrentas luego. Cómo Vale. resuelves, cómo te enfrentas a ello, qué haces para salir de ahí. Y estamos hablando a nivel técnico, pero hay un montón de errores que puedes cometer, de marketing, de ventas, de implementación. Y al final, muchísimas veces los de implementación hicieron algo que no era lo que tenían que hacer. Y llega mi equipo forma mis dos equipos forman mucha parte del proceso de implementación porque es que tengas todos tus datos ahí, ¿no? Y yo, uff, y todos, bueno, lo hiciste mal, pero bueno, vamos a darlo todo para que esto salga bien. O sea, claro, ahí tú ves El compromiso. el compromiso y las ganas que tienes, y el mismo ego, ¿no? Que si tú dices, no, bueno, la persona no lo dañó él, que lo resuelva él. Sí, se ve compañerismo, se ve involucración. Entonces, en las líneas rojas yo creo que van sobre todo en el tema de la actitud de la persona y la manera que tiene de enfrentarse
a lo que pasa, no tanto lo que le sucede, sino cómo trabaja en base a lo que le sucede, sí. Y hablando un poquito más de ti, tú entraste como un perfil técnico puramente y has evolucionado, has ido adquiriendo responsabilidades más de liderazgo que ya no tanto de ejecución. ¿Cómo has vivido esa transición? ¿Te ha sido natural? ¿Te ha sido Difícil. incómoda? Sí, ha sido difícil, ¿eh? Ahora creo que puedo hablar de eso sin sentirme incómoda o que tomé decisiones equivocadas, ¿no? Pero en un punto, hablaremos más adelante seguro, porque seguro yo tocaré el tema, ¿no? Del tema del síndrome del impostor, pero al final dices, pero es que yo ya he hecho lo suficiente, he picado suficientemente código como para yo liderar a alguien que pique código. O sea, realmente yo soy tan buena. Y ahí luego me di cuenta que me he ido dando cuenta en el camino y aceptando que hay veces que tu valor comienza a ser facilitar al resto, ayudar, buscar las vías para que el resto también pueda sacar adelante eso. Entonces, cuando yo entendí que en realidad mi propio camino y mi propio valor para conmigo y con la compañía era ayudar a los demás y era liderar estas iniciativas porque la empresa ya creció, porque ya no se necesitaba a Bárbara picando el código, sino a Bárbara con lo que ella sabe. Pero creerte que ya lo sabes también es muy difícil, ¿no? Creerte, wow, sí, yo lo sé y yo tal, no. Pero cuando me di cuenta, sí, Bárbara, es que al final aquí estás aportando un montón más. Y, y me di cuenta de eso, pero soltar, por ejemplo, el ya no tengo yo el control. Ya no tengo yo el control de hacerlo y te digo, sí, lo tengo hoy y trabajo 24 horas y te lo tengo. ¿Pero porque te costó delegar o porque Sí, echabas de menos la labor, digamos? yo creo que las dos, ¿eh? Al principio, mm, aquí, cuando eres tú la que lo haces todo, yo me iba de vacaciones y yo tenía que llevarme el ordenador porque es que más nadie sabía. Y eso, al contrario de parecer bueno, soy una mala trabajadora. Si más nadie sabe hacer lo que yo sé hacer, no trabajo en equipo. O sea, ¿qué me creo yo? Que más nadie puede hacer lo que yo hago, ¿no? Y ahí comencé a darme cuenta que esto no tiene sentido, o sea, hay que delegar. Y abrí muchísimo mi cabeza. Al principio era como, Bárbara, no te sientas mal lo que tú hiciste cuando te mandaron ese correo de TRX que no sabías que era nada, ni tú ni nadie, ni los cuatro que estaban, nadie sabía lo que había. Obvio que hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Y no es contra ti, no tiene que ver contigo, siempre hay que mejorar. Entonces, es un dicho que está muy repetido, pero es la verdad, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces yo comencé a recibir gente como en el equipo, ahí se fue formando el equipo y por eso yo como continué llevando la parte de bancos, porque entré con estas famosas TRX y, y me di cuenta, guau, entré con dos chicos espectaculares que me comenzaron a abrir los ojos de, Bárbara, pero es que esto se podía hacer así. Y yo, que es verdad. Y no tiene que ver conmigo. En ese momento a mí no se me hubiese ocurrido. Yo hice lo mejor que pude en ese momento. Y ahí lo cambiamos. Y si te digo cuántas veces hemos cambiado ya eso. Montón. Y hay que abrir la mente a darte cuenta. Pero es difícil decir, suelto eso, delego esto. Hay otra persona que lo puede hacer igual que yo. Pero bueno, yo creo que ahí mucho viene el ego y todas las cosas que hay que ir trabajando. Entonces me costaron las dos, delegar y dejar de hacer la labor, ¿eh? Pero ahora estoy cómoda con eso. Siento que en esto Pero estoy porque dando mi... has encontrado tu sitio Sí, y claro, estabas contando cosas que te han costado a la hora de transicionar de un rol a otro, pero ser manager es muy bonito muchas veces y es muy complejo en otras. ya. O, bueno, complejo o desagradable, ¿no? En ciertos momentos. ¿Has vivido esos momentos? Sí, sí, De... sí. He vivido esos momentos porque también te digo, a veces cuando tú estás como un ingeniero o pensando en soluciones técnicas, no sabes tampoco cuántos clientes tienes detrás esperando que esa feature salga a producción. ¿Cuántos clientes están a punto de caerse por eso? ¿Cuánto ARR puede afectar esto? O sea, el ingeniero lo puede tener un poco en mente, pero no tiene la presión del CEO, del Head of Engineering, del CTO,
de que esto tiene que suceder, ¿no? Entonces, y yo además intento proteger mucho al equipo de eso porque yo siento que tampoco esa es su labor. Su labor es pensar una buena solución conjunto conmigo, conjunto con el equipo. Pero tampoco, o sea, me gusta que sepan, pero que tampoco a ese punto, ¿no? Entonces, a veces llegar y dar la cara en una revisión y decir, "Pf, las cosas parece que no están saliendo como yo las planifiqué". O como te comentaba antes, cuando tienes que dar una calificación en una performance review y tú llevas un 2 y la persona lleva un 4. Tú dices, pero ¿cómo yo le hago ver a esta persona de la mejor manera que es que no puede haber este sesgo, que si tú no puedes pensar que eres un 4 y yo pensar que eres un 2, entonces vamos a ver en qué estamos, qué puntos tienes tú, qué puntos tengo yo y llegar a un acuerdo. Y para mí lo más difícil de eso es que la persona después de ahí salga motivada a alcanzar la nota que ha pensado que tenía. Y no decir, "Pf, ella me puso un 2, bueno, entonces yo no hago nada". Y eso depende mucho de cómo lo comuniques o de Yo, cómo... yo creo que sí, yo creo que sí. En mi forma de liderar, la verdad te digo que para mí es lo primero, ¿eh? La comunicación, la confianza con tu equipo. O sea, decirte la verdad. O sea, yo te puse un 2 y te voy a explicar por qué. Y por eso me lo ocurre un montón, ¿eh? Mañana justo tenemos las calibraciones y he trabajado un montón estos días en eso, porque a mí me gusta, para nosotros puede ser, bueno, sí, es la performance review, tengo que hacer tantas performance review, pero para esa persona Es todo el año. es Es su todo, año. es mi desempeño, qué significa lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo bien. Tenemos obviamente one-to-ones continuos para saber cómo va, ¿no? Pero es muy importante. Entonces yo le quiero dar la misma importancia que a mí me gustaría que me le dieran a la mía. Entonces yo intento llevar lo más claro por qué te estoy poniendo esos puntos y también decir, es que hay que mejorar. O sea, si siempre lo tienes todo bien, enhorabuena, o sea, eres un genio, pero mm, ahí te vas a quedar. Si ninguno tenemos más de, o sea, 35 años. O sea, no vas a evolucionar más, siempre hay cosas para mejorar. Entonces también es un buen momento para que nos planteemos objetivos. Incluso yo en esta suelo decir, vale, yo tengo estos objetivos, pero piensa tu objetivo. Piensa tus objetivos y nos reunimos en un par de días y no cerramos los objetivos de la Performance Review hasta que tú no pienses en qué cosas crees tú después de esta conversación que hemos tenido que tú puedes hacer para que sea mejor. Es que yo lo veo también, o sea, como empleado. O sea, cuando recibo una performance review o cuando la hago es una oportunidad para que hagan un trabajo o para que hagamos un trabajo de introspección de todo el año, de qué he hecho bien, qué he hecho mal, dónde quiero mejorar, qué retos me quiero poner para el año que viene. Entonces, yo, por ejemplo, eso se lo pido antes de, o sea, que la gente venga con ese trabajo ya hecho, Ujú, al igual que tú lo has preparado y has claro. analizado el año, para contrastarlo ahí, ¿no? En ese punto. Mm, Hablabas del síndrome del impostor. En una charla, en la de el CTO Meetings, CTO, no sé cómo lo llama Networking. Marco, Networking, dio una charla un chico que puso nombre a su síndrome del impostor Ah, porque lo sí. lleva siempre con él. Ajá. Y yo estoy de acuerdo, es algo Sí, que aunque vayas pasando etapas, te acompaña, sí. porque siempre vas a sentir que no estoy capacitado para hacer esto otro, o sí o no. ¿Cómo has lidiado con ello o cómo lidias con ello eh, en tu día a día? Bueno, ahora mismo, o sea, yo creo que lidio con él y lo tengo constantemente, ¿no? Pero menos que antes, ¿eh? Antes era muchísimo. Como yo ahora me siento más cómoda con la transición que he tomado y como el trabajo que tengo que hacer ahora, tengo síndrome del impostor, yo creo que o sea, yo creo que todos lo tendremos siempre, pero me cuesta menos trabajarlo, decir, sé que eres el síndrome del impostor, has hecho otras cosas buenas, pero en el camino me ha costado mucho, em, porque yo, como te comentaba antes de que empezásemos a grabar, yo estudié en una universidad en mi país que es súper buena, y mi mamá me dice, apúntate allí, que es como la selectividad aquí para ustedes, que puedes Ujú. apuntar. Y yo, mamá, o sea, ¿cómo me voy a apuntar yo ahí si ahí entran los genios? ¿Qué voy a entrar yo ahí?
Ya desde ahí yo en mi mente, ¿sabes? No, entré. Y yo, pero, no tiene sentido nada. Obviamente, cuando entré ahí, yo no ser una genia, había gente muy buena, pero muy, o sea, que han ganado maratones de programación en Japón, en China, en yo no sé dónde, personas de allí, ¿no? O sea, muy, muy, muy genias. Entonces, claro, yo he venido lidiando con que yo tenía que estudiar un montón. Yo era la que estaba ahí todo el día estudiando em, para lograrlo, para lograrlo. Entonces, claro, luego llego al mundo real y es igual. Hay gente que es muy genia. Entonces tú dices, "Uf, es que yo tampoco soy tan genia. No sé, esta persona está diciendo 60.000 palabras. Vamos, ahora se me ocurren algunas que ya todos conocemos, Kubernetes, Docker, no sé qué, y de repente eran tantas cosas que pero no me estoy conociendo ni la mitad de lo que están hablando. Entonces, claro, me iba a la casa y decía, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y luego me di cuenta, es que este mundo es infinito, o sea, es que no voy a parar nunca si quiero abarcarlo todo. Entonces, fui trabajando poco a poco en que, vale, o sea, no lo sé todo, pero lo que sé tiene un valor. Y lo que sabe el otro, que sí sabe todo eso, también tiene un valor. Mm. Y entonces eso es el trabajo en equipo. Que tú juntes tus virtudes con las mías y consigamos cosas. Entonces, ahí me he sentido como mucho mejor con eso porque me he apoyado mucho en las personas que tengo alrededor. Ahora mismo en mi equipo es que son unas máquinas. Y estaría feo decir, como no reconocer que mucho de lo de que el síndrome del impostor haya mejorado en mí es gracias a ellos, porque yo digo, si esta gente que son unas máquinas, piensan que yo soy otra máquina, me respetan, confían en mí, en mi criterio, ¿quién soy yo para no creer en mí misma? Algo habrás hecho bien, ¿no? Claro, algo habré hecho bien. Entonces, ¿qué hago? Es que entre todos conseguimos soluciones con sentido, no con mi idea solo, porque yo hay muchas cosas que no sé. Con mi grano de arena que yo sumo y con el grano de arena que todos ellos van sumando. Entonces, al final, el trabajo en equipo. Saber que tú no lo sabes todo y que está bien no saberlo todo. Y sumar. Ahora que hablas de equipos, tú llevas dos, si no me equivoco. Ujú. ¿Cómo están formados esos equipos? Es decir, ¿son transversales, son multidisciplinares? ¿Y tus equipos o dentro de la compañía utilizáis la misma forma a la hora de crear equipos? Vale. Eh, Estamos estructurados, o sea, al principio, como éramos tan poquitos, éramos todos el mismo equipo. Y luego, con una persona de producto, con una persona, bueno, al principio no había ni producto, ¿eh? Una persona de diseño y tal. Entonces, luego nos fuimos dando cuenta de que todos estos granitos que te comenté ahora de contabilidad, payments, banco, RP, tesorería, analítica, todo eso nos dimos cuenta, esto requiere una atención y un foco específico para solventar estos problemas del cliente. Cada vez los clientes son más grandes, cada vez tienen necesidades más grandes. No podemos llevarlo todo. Entonces comenzamos a dividirlo por áreas de negocio. Entonces, se han dividido por áreas de negocio. Ahí fue que comenzó a necesitarse roles como el mío. Al principio éramos todos igual, ingenieros. Entonces ahí primero, bueno, la figura era tech lead y luego dijimos, bueno, no, es que la figura que hace falta es engineering manager. Entonces comenzamos a tener por equipo un engineering manager, a veces compartido como es mi caso, una persona, un product manager, una persona de UX UI y bueno, así estamos más o menos divididos. Esos son los equipos de software, por así decirlo, ¿no? Directamente relacionados con área de negocio. Además, tenemos otro equipo de data y tenemos otro equipo de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial en Embat se llama Tellme. Entonces nos dimos cuenta que con todo el boom que hay necesitábamos un equipo específico para que se encargase de todo lo que te comento antes, que al final que es guay y que también brinda muchísima oportunidad realmente al cliente, facilidad. Que usemos la inteligencia artificial a tu favor, que tú no tengas que ir asiento contable por asiento contable diciendo con qué transacción va. Entonces, esas cosas también las hemos paralelizado con este equipo de inteligencia artificial. Y esos dos equipos, el de Data y el de IA, ¿son transversales y dan soporte al Sí, resto de equipos? sí, Y luego los equipos son vertical de negocio pura y dura. sí. Sin embargo, de los equipos, otros que son vertical de negocio,
no se abandona también la parte horizontal de trabajar en conjunto para frontend y backend. Tenemos como dos subequipos, uno horizontales que son de backend y front. Y la idea es, todos estos equipos de áreas de negocio trabajamos de la misma forma, con las mismas metodologías, con las mismas revisiones. Tenemos product review todos los lunes con el CEO, el Head of Engineering, para ver cómo vamos cada equipo. Tenemos reuniones bisemanales para ver las estimaciones de los equipos, en qué nos comprometemos de impacto de negocio para estas 2 semanas, los sprint, todo igual, todo igual y todo más o menos alineado a las mismas estructuras. Y luego cada equipo entiendo que sin salirse de ese marco que habéis creado común, tendrán esa independencia para trabajar más o menos como mejor les venga a ese equipo. Sí, justo. Como que cada equipo, incluso cada persona también dentro de los mínimos que todos tenemos que cumplir, tienes independencia para decidir cómo hacer o no un desarrollo y qué usar, qué herramientas son mejores para eso. Y el delivery del producto, o sea, ¿cuándo lo lleváis a producción? ¿Momento de que se acaba la feature, cada 15 días? O sea, ¿el ciclo es continuo? Sí, es continuo. O sea, estamos subiendo producción todos los días, muchas veces al día. Trabajamos con, o sea, todo el ciclo de vida. Al principio entra por producto, bueno, por necesidad de negocio o por necesidades técnicas. Lo trabajamos como equipo, sacamos las tareas necesarias, las estimaciones, lo refinamos, que quede con lo más claro posible. Y luego, a partir de ahí, tenemos entornos específicos para esas tareas, donde trabajamos en ello, lo probamos en ese entorno, trabajamos allí. Cuando ya esté OK, eso va directo a producción. No has mencionado perfiles de calidad. Yo soy partidario de que la calidad la tiene que hacer cumplir el propio desarrollador. ¿No tenéis perfiles dedicados a ello o sí? Sí, ha sido un rol que nos ha costado mucho, también, ¿no? También te tengo que decir. Hemos tenido bastantes personas, pero no hemos dado con la tecla. Ahora mismo tenemos un chico que ya tiene tiempo y que es muy bueno y está ayudándonos sobre todo a automatizar pruebas, pero claro, no da abasto, somos muchos equipos ya, ¿no? Entonces, él está trabajando en eso, pero ahora mismo el foco principal es el que tú acabas de decir. El desarrollador tiene el ingeniero tiene la obligación de que su código esté probado, ¿no? Es verdad que tenemos test tanto en front como en back, y la idea es que obviamente pasemos todos los tests, pero que luego tú estés, o sea, la tarea no se acaba cuando se emerge a producción. La tarea se acaba cuando tú la has probado en producción. Y cuando te has dado cuenta, incluso te diría que el día siguiente hazle un seguimiento para ver cómo está trabajando. Porque por lo menos nosotros que trabajamos con integraciones bancarias, justo ayer acabamos de subir una feature de recepción de ficheros, y entonces me dicen, bueno, ya todo bien, quedaron limpias las carpetas, están todos los ficheros recibidos. Yo le dije, mañana avísame en la mañana, vuélvelo a chequear. Claro, si no se han quedado por ahí, porque luego tú no te imaginas el caos que se monta. No hay ninguna transacción el día de hoy. Claro, todos los tesoreros y los contables así esperando las transacciones. O sea, sentadillo. No, entonces me escribió justo esta mañana antes de venir aquí. Sí, ya están todos. Ah, vale, perfecto. Entonces, ahora es como muy el enfoque que tenemos. Yo es una pregunta que siempre hacía cuando contrataba para mis equipos. Preguntaba que cuándo terminaba la responsabilidad de un desarrollo que hace esa persona. Y a mí no me gustaba, por ejemplo, cuando me decían, pues yo cuando lo acabo lo comiteo y ya está. No acaba ahí, ¿no? O Claro. para mí no acaba ahí. No. O sea, acaba cuando eso está en producción, cuando lo están usando los clientes y cuando tú has verificado que el uso que están haciendo es el idóneo. Claro. Y luego hay que mantenerlo y darle soporte. Claro. Entonces, a mí me gustaba mucho esa respuesta porque me daba una visión de cómo iba luego a actuar, ¿no? A enfrentarse a ello. Sí. Eso es, mentalidad. Mentalidad, es que es mentalidad todo el tiempo, sí. Claro, habéis contratado mucho. Sí. 116 personas en 4 años, ¿no? ¿Cómo es vuestro proceso?
de selección? ¿Intervienen los equipos? O sea, ¿los equipos son los que demandan una nueva posición? ¿Cómo os alineáis para ir sacando posiciones al mercado y contratar? Al final, o sea, siempre estamos viendo las necesidades por Engineering Manager y Product Manager, decir, vale, ¿qué necesita cada equipo? Vale, el equipo necesita, bueno, mira, o sea, estoy viendo que las capacidades los recursos están siendo muy pocos, hay que contratar y comenzamos a planificar qué perfiles necesitamos. A partir de ahí tenemos un proceso bastante claro, como te digo, o sea, siempre hacemos muchísimo foco en la actitud de la persona. Entonces, la primera llamada la suele hacer la persona de recursos humanos, o en otros casos el engineering manager, y esa primera llamada es como una toma de contacto para, bueno, evidentemente, qué tecnologías usas, tienen sentido con las que estamos trabajando, tal. Y la actitud, ¿no? ¿Cómo te lo estás? Estas cosas que venimos hablando todo el rato. Entonces, ese primer proceso es así, luego pasamos a una más técnica con parte del equipo, una persona y un engineering manager o dos ingenieros solos, donde hablamos, o sea, ahí el foco es sobre todo técnico, sobre todo técnico. También, cuando salimos de ahí, hay dos preguntas. ¿Trabajarías con esa persona? O sea, vale, ¿es un genio o es súper bueno? Sí, sí. ¿Trabajarías con esa persona? Si es un genio, pero no trabajarías con esa persona, Descartado. descartado. Y luego de eso hay otra entrevista que la hace o el CTO o el Head of Engineering y, y es más estas últimas que estamos conversando, ¿no? Como, ¿en qué momento se acaba tu labor? Responsabilidad. Claro, en una tarea. ¿Cómo reaccionas ante un fallo? ¿Qué fallos has tenido en producción, por ejemplo, y cómo has hecho para solventarlo? Entonces, como más de ese estilo, entonces muy orientado también a eso. Y ya y al final, pues bueno, se toma la decisión en cada etapa vamos pasando feedbacks para ver si continuamos o no. Y ya y al final, si hay dudas, puede que haya un proceso más y si no, o si de repente el CEO quiere hablar o alguien más, y si no, pues lo conversamos entre los que estuvimos involucrados y tomamos la decisión. Bueno, ya me has dicho o has dejado entrever que pesa más la actitud que, que la destreza técnica, digamos, aunque entiendo que ambas dos son importantes. Ujú. Pero ¿qué otras cosas buscáis en un candidato? ¿Cuál sería el candidato ideal para trabajar en Embat? Para mí, por ejemplo, es muy importante que lo hablábamos antes del tema de la cultura en Embat y de la cultura en el equipo de tecnología, ¿no? Para mí es importante cuando estoy hablando con un candidato ¿te importa el producto o solo te importa la tecnología? Porque la tecnología es top, estamos todos aquí por la tecnología. Y aunque suene un poco redundante, yo cuando hago las entrevistas digo, esto es un producto tecnológico que le importa la tecnología. Y parece tonto, pero no a todos les importa la tecnología. Hay veces que entras en una empresa y más nunca yo toqué el código, que ya si eso está ahí, ni lo mires, ni lo toques, ni mejores, ni nada, ¿no? Aquí no, aquí estamos constantemente, te digo, hay dos equipos transversales pensando en esto, pero al final es es una empresa también de producto. Entonces, yo hay un lema que yo digo que me lo inventé yo no sé si me lo inventé yo o no me lo inventé yo, pero hay una persona que es el más crack y construyó el cohete, el mejor cohete del mundo. O sea, nunca en la vida ha existido un cohete como ese. Nunca. Y luego hay uno que es más regular, que es mejor, que está intentando hacerlo lo mejor posible, y hizo un cohete también. El cohete súper espectacular fue a Marte, y el otro cohete fue a la Luna. Y el objetivo del cohete era que fuese a la Luna. ¿Quién se acuerda del supercohete, que era el supercohete que fue donde no era? Nadie, ese cohete no sirvió para nada. Entonces, al final, es importante que entendamos que también la tecnología es el medio y la herramienta, pero es que tenemos que saber por qué. Tenemos que saber qué objetivo va a tener esto cuando lo desarrolle. Si tú solo piensas, vale, lo voy a hacer con todo esto y tal, guay. Pero ¿te has dado cuenta que eso puede tener una implicación en el módulo de contabilidad o en el módulo de payment cuando tú lo subas porque hay un proceso que ves, sabes que hay más cosas, más allá que este desarrollo quede perfecto? Que necesitas ver un global, que necesitas entender el producto, que necesitas saber qué implicaciones, qué impacto va a tener esto en el cliente. Entonces,
cuando yo suelo hacer las entrevistas y, y en la última parte, sobre todo que te digo, nos importa mucho saber si la persona tiene esa visión de que no es nada más lo que hace, es que somos ingenieros, no somos meros ejecutores. Eso es lo que buscamos, una persona que sepa asumir el ownership, que sea ingeniero, que no diga, bueno, a mí me das la tarea súper mascadita y yo con eso me pongo aquí a hacerlo. No estamos en ese punto. Claro, pero esa mentalidad de producto, o sea, no te voy a decir que es difícil encontrarla o, no es o que es difícil identificarla, porque se nota Sí. quién la tiene. Pero, ¿cómo investigáis para llegar a dar con esa persona que sí que la tiene? A mí me gusta mucho preguntar en qué proyectos, dime un proyecto del que te sientas orgulloso. Primero, ahí hay bastantes cosas que ves. Si la persona realmente ha trabajado en algo que se ha implicado, te puede explicar el proyecto sin estar prácticamente ni nervioso, ¿no? Si no, hay veces que me ha pasado que la persona está, ay, déjame pensar un proyecto en el que yo estoy orgulloso. Es como, o sea, si trabajas en esto, es que cualquier cosa, algo que hiciste ayer, o sea, cualquier cosa te puede hacer sentir orgulloso. Y yo he visto casos donde te digo, vale, ¿qué proyecto te has sentido orgulloso? Y la persona te explica, tal, y yo le digo, no me cuentes si quieres el súper detalle técnico o tal. Me gustaría que me cuentes las herramientas que utilizaste técnicas y me gustaría cómo fue desde el principio, cómo lo llevaron a cabo, cómo dijeron que eso tenía sentido. Y si la persona sabe explicarte, mira, sabes, me involucré en esto, no, estuvimos viendo esto, pero no tenía sentido, entonces por eso bajamos esto. Ahí tú dices, vale, esta persona sabe que hay cosas más allá que esta idea que tuvo. Sabe que esto tiene implicaciones de dinero, de tiempo y de muchas otras cosas más. Entonces, yo suelo verlo o intentar verlo con esta pregunta. ¿Y hacéis prueba técnica durante el proceso? Hacemos, No lo has mencionado. no, en la parte de la entrevista técnica hacemos una especie de pruebita técnica bastante sencilla, sobre todo, dice un compañero, Manu, que es para hablar de código. Y es literal, para hablar enfrente del código, de código. Y es una tontería, pero tú no sabes cuánta gente no ha hecho esa tontería, que es una cosa que haces todos los días. Porque hay veces que también haces muchas entrevistas donde haces pruebas técnicas de una cosa que nunca vas a usar en tal. Búscame el número primo que no sé qué. Vale, bueno, eso te puede decir cosas. Pero primero, si has estudiado para una entrevista, vas a saber responder esa pregunta. Porque aquí es las que están en todos lados. Pero si te pongo a hacer algo que tú haces en la vida todo el tiempo, funciones normales de JavaScript, TypeScript o funciones sencillas, tú te das cuenta de que si esa persona, cómo trabaja ahí, ¿no? Entonces son pruebas súper sencillas, no mandamos una prueba técnica a casa ni nada de eso, por ahora, o sea, ese es el proceso ahora. Claro, a mí me gusta mucho esa forma porque lo que busques es una conversación Mm, y ver cómo piensa la persona, exacto, cómo pienso yo, le transmito y cómo acepta o cómo... O sea, es el día a día, ¿no? Hacer tal cual, pairing. tal cual. Y se ven muchas cosas y a mí me gusta mucho porque es bidireccional. Porque a lo mejor me entrevistas tú y yo digo, joder, me encantaría trabajar con Bárbara. A lo mejor te entrevisto yo y dices, yo con Leo no quiero trabajar ni de coña. Claro, Y sale del proceso el candidato. claro, Y no te lo encuentras el día 1 con el contrato firmado y ya claro, tiene mala solución, ¿no? justo, justo. Y te das cuenta de muchas cosas. Sí, un montón, ¿eh? En una prueba se te escapa. O sea, no Se ves te cómo escapan muchas piensan. cosas. Claro, no, eso, no ves cómo piensan. O sea, es importante saber, con una tontería que estamos viendo aquí, no te estoy pidiendo que me hagas una cosa súper loca, simplemente vamos a hablar de esto, cómo lo mejorarías, qué haríamos con esto, ¿no? Y ahí ves también cómo recibe el feedback de si no lo estás haciendo bien o no, que eso es muy importante. Eh, cómo gestiona ese problema, cómo dice, wow, voy a pensar, incluso la honestidad. No, esto no O, lo sabría hacer, yo lo buscaría aquí o no sé dónde. o cómo defiende incluso una solución que ha aportado. Justo. ¿Por qué esa solución es mejor que la que yo te estoy Claro. dando? Y de algo que tú sueles hacer en tu cotidianidad, no una cosa súper loca, no un algoritmo súper complejo que no vas a usar más nunca en el trabajo. Una cosa que yo sé que vamos a hablar tú y yo varias veces. Entonces, así es como solemos enfocar la parte más técnica. Claro, a mí, un cliente que hemos tenido hacía eso, pero mostrándoles su base de código de la Ujú, empresa. ujú, Y me pareció súper chulo ya, porque además ves el código que está desarrollando el equipo claro, y ves a lo que te vas a enfrentar. claro.
Porque a mí me ha pasado de llegar a un sitio y decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Ya. Ujú. Y eso es un trabajo de transparencia Mm, con la persona que está mm, intentando entrar en la compañía. claro. Me gustó mucho esa forma de afrontarlo. Em, Vivimos en un sector que, por desgracia, es muy masculino. Sí. O hay mucho hombre o poca mujer, que esperemos que vaya cambiando. Tú te has enfrentado a ello de lleno y te has hecho hueco y has pasado a liderar equipos, seguramente formado por mucho más chico que chica. ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo te has hecho ese huequito? ¿Y cómo tú, desde tu experiencia vivida, crees que se podrían cambiar las cosas para que existan más mujeres en el mundo de la tecnología? Buah, este es un tema que me interesa mucho porque, como dices tú, lo he vivido en carne propia. Dices que seríamos pocas mujeres. En EMBAT, ahora mismo, el equipo, en la ramificación de tecnología, hay 30 ingenieros. ¿Cuántas chicas crees que hay? Por estadística entiendo que habrá 3 o 4. Una, yo. Una. Hay una chica en data, pero está como en otra ramificación. Entonces, al final, y no es que nosotros no queramos contratar chicas, obviamente, No. para nada, ¿no? Es que o no las hemos encontrado o no nos han encontrado. Así que chicas que estén viendo esto, por favor, venir a EMBAT, que yo las recibo con los brazos abiertos. Em, ha sido difícil y aquí ha jugado mucho el síndrome del impostor que te he dicho, porque mi mamá es ingeniero civil y yo crecí yendo a las obras con mi mamá, yo con los casquitos puestos de la obra, y mi mamá igual, y en Venezuela pues le dicen a los jefes patrona y patrón. Y yo era la hija de la patrona y mi mamá era la patrona. Entonces yo toda la vida vi, bueno, ¿sabes? Mi mamá que está aquí con un montón de obreros, todos hombres, todos chicos, en un sector bastante más agresivo que el mío, y mi mamá es la patrona, ¿sabes? Y yo crecí con eso, y aún así que crecí con eso, yo al principio me sentía muy intimidada. Por ejemplo, teníamos las reuniones estas transversales que comento de backend. Entonces estábamos todos los chicos y las chicas de backend, ¿no? Y yo decía, es que cualquier cosa que yo diga, todo el mundo se va a acordar, porque es que es la única chica. Y si yo digo una burrada, todo el mundo se va a acordar de la burrada. En cambio, si le dice un chico, pues bueno, otro más. Luego de repente eso estaba en mi imaginación, ¿sabes? Seguramente. Seguramente nadie iba a pensar, Bárbara lo dijo que es la chica. Y yo nací con ese empoderamiento de mi mamá de que era la patrona y yo aún así me sentía menos, me sentía nerviosa con eso. Y, por ejemplo, entraba alguien nuevo y al principio éramos solo dos tech lead, yo y otro chico, y entraba alguien, un chico, y siempre iba al otro chico a preguntarle cuando entraba, a mí no. Y el otro chico le decía, no, sabes, Bárbara lleva más tiempo y sabe mejor eso, consúltale a ella. Y ahí era que llegaban a mí y yo como que me forzaba mucho por decir, tengo que demostrar que yo no estoy aquí por una cuota, por un número, porque soy simpática, No, no, que yo me lo he ganado. Y trabajé, o sea, al principio me esforzaba mucho por demostrar eso. Y luego dije, ay, no, mira, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si yo sé que me lo he ganado, no quiero luchar más con eso, no quiero pelear con eso. El que quiera pensar que estoy ahí por simpática, porque, bueno, perfecto, Que lo piensa tú. piense, ¿no? Tú sufres en tu casa y, bueno, a ver si eres más simpático y tú también estás aquí. Yo me lo he ganado y vamos, lo aprendí de mi mamá y pues ahora yo soy la patrona y todas las chicas que quieran estudiar, mira, que todas estudiar ingeniería informática, hacer un bootcamp o algo y meterse en el mundo de la tecnología, que sepan que pueden ser ustedes también las patronas todas. Así que esto no es de chicos, no es de... Los chicos no son más que nosotros, ni son más inteligentes. Además, los chicos tienen un montón de ganas de trabajar con chicas, pero es que no habemos chicas. Entonces, entremos aquí en este mundo que también hace falta como un cariñito femenino en este mundo de tecnología, sí. A ver, yo siempre digo que cuando pones una posición tú lo que buscas es una persona cualificada. 100%. Me da igual sexo, o sea, género, raza, creencia, cualquier cosa. Tú lo que buscas es una persona que pueda ayudarte a conseguir solventar unos problemas. Pero claro, el número de candidaturas es muy dispar. Muchísimo, ¿eh? Entonces, yo creo que habría que trabajar o que se podría intentar fomentar de alguna forma, que no sé cuál, Ya. para que haya más mujer sintiéndose capaz y sintiéndose que puede optar
a esas posiciones. Ya, yo creo que es difícil creértelo, o sea, yo te digo, tuve esta referencia de mi madre y que me impulsó mucho y que, vamos, o sea, yo dije, me da igual, hay puros hombres. Y te digo que me costó, que yo sí sentía que no encajaba y sentía que siempre tenía que forzarme más. Entonces yo sé que es difícil, pero al final hay que hacer lo que te gusta. Si a ti te gusta la computación, da igual si eres chica, si eres chico, lo que sea. Tú vea por ello. No hay un límite que tú te puedas trazar. Mira, yo he tenido 1000 síndromes del impostor, vengo de Venezuela, que yo que iba a creer que iba a terminar aquí grabando con ustedes y lo consigues, ¿sabes? Al final es trabajo. Y el trabajo bueno y con calidad y una persona calificada puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, el género que sea, lo que sea, no nos enfoquemos en eso. Y yo, si es verdad que me encanta, yo a mis primas y a todas las que puedo, yo, o sea, si te gusta, obviamente no te voy a obligar, pero si a ti te gusta, pues es un camino que tú puedes tomar y que te va a hacer súper bien y que hacen falta más líderes femeninas en el mundo, bueno, mujeres, en el mundo de la tecnología, casi siempre son todos chicos. Pero y yo tampoco creo que es porque sea machismo, es que no hay. Entonces tenemos que comenzar, yo creo que estamos cada vez mejor y tenemos que seguir en ese camino y impulsarlo. Y la que quiera que esté viendo esto, escríbame y yo intentaré guiarlas en este camino porque yo creo que es muy bonito. La verdad que sí. Cuando empezaste a liderar con toda la complejidad, ¿qué te hubiese gustado o qué consejos te hubiese gustado recibir que crees que te hubiesen aportado para empezar a hacerlo mejor de lo que lo hiciste? Yo quería comentar, cuando venía para aquí, quería como siempre, pensaba en mi mente, tengo que dejar claro la forma en la que yo lidero y lo que a mí me ha funcionado, que no le tiene que funcionar a todo el mundo, pero lo que a mí de verdad me ha funcionado. Y es liderar como con el corazón. O sea, yo soy, ya te se los dije desde antes, bastante intensa. Entonces, yo en la vida real soy con las personas que quiero, preocupada, empática. ¿Y por qué no voy a hacerlo con mi equipo que los veo todos los días? Los veo más que a mi familia, más que a mis amigos, que a mucha gente. Porque yo no, o sea, me preocupo por sus hijos, me preocupo por su familia, me preocupo por lo que les pasa. Y siento que yo, siendo desde como soy yo, he logrado respeto. He logrado respeto, he logrado admiración. Entonces yo creo que no es lo mismo liderar desde el miedo. Si la gente te tiene miedo, no te respeta. Y si la gente te tiene rabia, no te respeta. ¿Por qué queremos desligar, o sea, el cariño o tal con el respeto? No, la persona te respeta si tú te das a respetar. Y no tiene que ver con lo que tú le demuestres. Me refiero a si tú le dices, si tú estás pendiente de él, de su vida, de las cosas que le pasan, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho hacerlo desde la empatía. Yo, mi equipo, aquí ni yo soy más, ni nadie es más, aquí todos somos un equipo que el objetivo de este grupo de personas es Común. común. Y yo, mis equipos siempre cumplen objetivos. Y yo estoy muy orgullosa de eso, pero no es por mí. Es por mí y por todos. Porque yo pongo un granito de arena, pero aquí todo el mundo pone algo para que esto se consiga. Y la gente cómo trabaja, si se siente motivada, si se siente parte. Es que te tienes que sentir parte. Y si tú no te sientes parte, te da igual. Y nosotros, aunque ya seamos más grandes, seguimos trabajando como startup. Entonces, seguimos trabajando con un ritmo muy acelerado. Y hay un día que puede ser súper, súper caótico. Y si tú estás molesto con tu jefe, molesto con la vida, no te gusta tu equipo de trabajo, ¿tú cómo trabajas? Desmotivadísimo, tal. Si el día está siendo súper horrible. Hay 60 clientes que están ahorita que porque no se les conectó el fichero del banco. Y estamos todos liadísimos. Pero aquí sabemos que si Jesús le pasó algo, pues Fede, Dani, Excel, Manu, el resto del equipo, vamos a trabajar, Mark, vamos a sacar eso adelante. Porque aunque aquel fue el que lo hizo, aquí lo que importa es que esto salga adelante. Y nadie va a decir, no, es que ahorita este es que se está ahí en su casa acostado. No, no. Sabemos que hay un compromiso porque todos nos sentimos parte y todos queremos que esto vaya bien, que esto se cumpla. Entonces al principio, como claro, yo no sabía cómo se lideraba ni cómo ser manager ni nada, yo no sabía que me podía funcionar ser yo.
yo pensé que tenía que ser, wow, ¿cómo soy? Tengo que ser cuadriculada. No, bueno, ahora súper seria. Es que yo no soy así. Y me costaba mucho más. Y la gente, y no conectaba con nadie, ¿no? Entonces, al final, es, equipo, yo les transmito la verdad, la comunicación, la confianza. Y es que yo confío en todos. Yo necesito confiar en ti. Y cuando no confío, es cuando nos toca tener one-to-one duros. Porque es que yo no puedo no confiar en ti. Porque yo estoy pensando que tú cogiste eso y tú, como el que va a construir el cohete buenísimo que va a llegar a donde tiene que llegar, yo quiero creer que yo te estoy facilitando todas las herramientas para que tú sepas la implicación que va a tener esto, qué va a pasar y que tú hables con quien tengas que hablar, con los equipos que tengas que hablar y con lo que tengas que hacer para que esto vaya adelante y salga bien. Si yo no confío en ti, ¿qué No va a equipo estoy ocurrir. haciendo? Claro, es que es la base para conseguir lo que hablábamos al principio, un equipo autónomo y un equipo bueno, maduro y responsable. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué me hubiese gustado a mí que me dijesen? Es, sé tú. Y hazlo no perfecto. Intenta cada vez afinar cómo es llevarlo. Cada persona que llevas es diferente y no con todos tienes que ser igual y eso está bien. Adáptate, pero sé tú. Trabaja, investiga, crece. Obviamente yo no perfecta cero, muy lejos de ser perfecta, pero todos los días quiero ser mejor y leo libros de cómo ser manager y no sé qué, pero lo adapto a mi manera de ser. Porque es que si no es que soy un robot, no parezco yo. Entonces yo, a las personas que están empezando, les diría, hazlo desde lo que tú piensas con conciencia que es lo mejor que estás haciendo. Y mañana va a ser mejor que hoy. Y pasado mañana lo harás mejor que antes de ayer. Pero con la conciencia de que lo que estás haciendo es lo mejor que sabes en ese momento. Eso a toda la gente que vaya a empezar a liderar o que esté liderando le vendrá bien. A quien está haciendo crecer una empresa como habéis hecho vosotros, ¿qué le dirías? Y a quien esté formando parte de equipos o que esté empezando en el mundo del desarrollo, ¿qué le dirías? Bueno, para crecer, trabajar duro, ¿eh? Trabajar muy duro. En estos 4 años aquí, como te digo, es que todos hemos hecho de todo. Es importante, bueno, primero creer también, ¿no? Apostar al proyecto y darte cuenta, guau, también cuando contratas, y que fue nuestro caso, las primeras personas, todos eran súper buenos. Todos eran personas súper comprometidas. Y te digo, si no sabían algo, lo buscábamos, lo investigábamos, queríamos que fuese adelante, creíamos mucho en el proyecto. Y yo creo que es importante creer en lo que estás haciendo, creer en tu equipo, en todos, y trabajar mucho, trabajar duro. O sea, saber que hay que meterle corazón. Son etapas muy intensas, Sí, muy intensas, las sí. iniciales. Son muy intensas, pero son agradecidas, ¿sabes? Son bonitas porque yo a veces digo, yo hago algo y es que yo lo subo, mi equipo lo sube a producción y es que al segundo lo está usando un montón de gente. Qué guay saber que tú estás invirtiendo un montón de horas de tu día, que tu trabajo, porque tu trabajo invertimos muchas horas, ¿no? Y que eso, hay alguien que está aprovechándose de eso de verdad, de inmediato. No pasan 1000 años para que alguien use eso. No. Eso lo usa alguien ya, cuando tú lo subes. O sea, hay alguien esperando que tú hagas eso. Hay alguien esperando que lo que tú estás haciendo en la sala de tu casa, en tu oficina o en donde estés, lo va a usar apenas eso salga a producción. Y a mí eso me parece súper gratificante. Saber que esta solución que pensé yo aquí, mira cómo le está sirviendo a Cabify, que son clientes, ¿no? Entonces eso es muy bonito. ¿Cuál era la otra cosa que me habías comentado? Y a los equipos, a la gente que integra los equipos. A la gente que integra los equipos de una compañía para crecer. Sí, un equipo de desarrollo. Pues bueno, lo que dije yo antes, al final para mí es importante que el equipo se sienta, que todo el mundo se sienta parte, que sea un ambiente donde haya confianza. Yo siempre digo, pregunta lo que sea, no importa si es estúpido, porque no te vamos a juzgar, es que yo no lo sé todo. Seguramente tú haces esa pregunta estúpida y hay otro por ahí que dice, uy, qué bueno que lo preguntó porque yo tampoco sabía. Entonces, que el ambiente en el equipo sea sano para que tú puedas sentirte libre de preguntar eso y de crecer. Es que al final tú no creces si no comunicas las dudas que tienes.
donde tú puedas hablar y decir. Entonces yo creo que es súper importante para que un equipo crezca bien, es que crezca con motivación, haya confianza, comunicación dentro del equipo y es que te sientas en un ambiente donde tú digas, vale, yo estoy cómodo aquí para expresar esto, aunque puede que sea una locura. Yo diría, aquí todo el mundo, empatía, entendimiento, sin juicio, sabiendo que aquí no todos lo sabemos todo y que siempre tenemos para aprender de los demás. Constantemente, además. Sí, constantemente. ¿Sois remotos? Es híbrido, o sea, algunos estamos híbridos, otros están 100% remotos, porque tenemos ingenieros en Andalucía, Valencia, Canarias, incluso, en bastantes sitios. Y otros estamos aquí y vamos a la oficina también, entonces estamos híbridos. Hay un mix. Fenómeno. Pues hemos llegado al final. ¡Ay, qué tristeza! Pues me ha encantado. ¿Ves? Estabas nerviosa y se te ha hecho corto al final. Sí, se me hizo corto. Yo aquí todavía puedo contar 1000 cosas más. No, muchísimas gracias, pero porque me has hecho también el espacio súper agradable desde antes, todos los que están aquí, Borja, Bárbara. Muy agradecida, la verdad, por la invitación y por la conversación. Gracias a ti por compartir y porque la gente que nos ve conozca un poquito más de ti, un poquito más de Embat y que todas las chicas que puedan. Ay, sí, que son las patronas todas. Lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en los próximos eventos. Muchísimas gracias a ti, Leo.